Hola a todos, a mi compañera Susana Zapata Rodríguez y quien les habla, Luz María Abadía Caicedo, nos correspondió el tema de la OTAN. Les voy a hablar más sobre esta organización. Bueno, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también denominada la Alianza Atlántica. Es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington. Esta fue firmada el 4 de abril de 1949. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los Estados miembros acordaron defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa a ella. La sede actualmente de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 30 estados miembros abarcan América Septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Macedonia del Norte en marzo del 2020. Además, 21 estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del programa de Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue el 52% del gasto militar mundial. En sus primeros años, la OTAN no era mucho más que una asociación política. Sin embargo, la guerra de Corea hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó una estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos. La Guerra Fría llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955. Siempre se han manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética. Desacuerdos que se plasmaron con la creación por parte de Francia de la fuerza de choque nuclear y con su retirada de la estructura militar de la alianza entre 1966 y 2009. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, la organización intervino dentro de la guerra de Yugoslavia, lo que se convirtió en la primera intervención conjunta de la OTAN. En lo político, la organización ha mejorado sus relaciones con los antiguos miembros del bloque de este, dando como resultado la incorporación de la OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. La única ocasión en que un país miembro invocó el artículo 5 del tratado reivindicando la ayuda en su defensa fue Estados Unidos en 2001. Desde entonces, los miembros colaboraron con Estados Unidos en la guerra de Afganistán. El artículo 4 del tratado prevé llamar a consulta a los miembros y ha sido convocado 4 veces. 3 de ellas por Turquía. La primera por la guerra de Irak y los 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil de Siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de
Crimea de 2014, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca y las maniobras rusas en el mar Báltico. En 2019, la OTAN celebró su aniversario número 70 con cumbre en Londres a comienzos de diciembre, en donde firmó un documento conjunto que resaltaba sus logros y que corregía por primera vez la influencia de China, con los retos que ello supone para la organización. El origen de la OTAN. En 1949, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente se veía con preocupación la política expansionista que estaba siguiendo la Unión Soviética. Era evidente que la Organización de las Naciones Unidas no podía ser capaz por sí sola de mantener la estabilidad en el mundo, ya que las propuestas de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad eran rechazadas por los numerosos vetos soviéticos. La aparición de gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental por influencia soviética aumentaban la presión en Europa Occidental. Entre 1947 y 1949, una serie de sucesos más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses que aún se encontraban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial marcaron el punto más alto en la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron amenazas a la soberanía noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros, donde el golpe de Praga de febrero de 1948 fue interpretado como un ataque directo a los intereses europeos. Además, el bloqueo de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949 empeoró la situación para los países antes mencionados. La necesidad de una asociación de países cada vez era más manifiesta, de forma que en marzo de 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, con el que creaban una alianza militar, la Unión Europea Occidental. Ante la creciente expansión socialista, se decidió crear una alianza defensiva más amplia que la Unión Europea Occidental, por lo que se llevaron a cabo negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea Occidental, a las que se decidió invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Las negociaciones giraron en torno a la creación de una alianza militar que tuviese una base en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y tuvieron como resultado la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949, por la que se establecían las bases de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Una de las dificultades surgidas
durante las negociaciones estuvo relacionada con la integración de Estados Unidos en la organización. Los países europeos devastados después de la guerra estaban interesados en aliarse con Estados Unidos para así asegurarse una defensa eficaz. Pero en Estados Unidos no se compartía este deseo. Sin embargo, el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín hicieron aumentar la reivindicación por parte de los europeos, especialmente de Francia, de la creación de una alianza militar con Estados Unidos. En secreto, en Reino Unido se firmó un acuerdo llamado Pentagon Paper, con el que se establecía un esbozo de cómo debía ser la alianza en el Atlántico Norte. El último elemento a tener en cuenta en el proceso de integración de Estados Unidos pasó la necesidad de sortear la dificultad que suponía la prohibición por parte de la Constitución de los Estados Unidos de aliarse militarmente en tiempos de paz. El senador Vandenberg promovió la votación en el Senado de los Estados Unidos de la Resolución 239, que el 11 de junio de 1948 dio luz verde a la unión de Estados Unidos a la Alianza Atlántica. Bajo petición del Senado de Estados Unidos, se hizo constar en el Tratado de Constitución de la Alianza, que está en el artículo 5, que las medidas a tomar en caso de agresión a algún país miembro fuesen resultado de la libre elección de cada país. El Senado quería mantener así el poder de decisión del Congreso de los Estados Unidos en materia militar. Les voy a hablar un poco de la estructura y la organización de la OTAN. La OTAN está gobernada por sus 30 Estados miembros. Sin embargo, el Tratado del Atlántico Norte y otros acuerdos describen cómo se deben tomar las decisiones que surgen dentro de la OTAN. Cada uno de los 30 miembros envía una delegación a la sede de la OTAN en Bruselas. Al alto miembro permanente de cada delegación se le conoce como el representante permanente, que por lo general es un alto funcionario o embajador con experiencia. Los miembros pertenecientes forman el Consejo del Atlántico Norte, que se reúne al menos una vez por semana y tiene la autoridad de gobierno efectivo y el poder de decisión de la OTAN. Las decisiones más importantes se toman en reuniones compuestas por los ministros de Asuntos Exteriores, los de defensa o los jefes de Estado de Gobierno. Las reuniones del Consejo del Atlántico Norte son presididas por el secretario general de la OTAN. Todas las decisiones se toman de forma unánime y de un acuerdo en común. No hay ninguna votación o decisión por mayoría. Cada nación representada en la mesa del Consejo o en cualquiera de sus comités subordinados conserva la completa soberanía y la responsabilidad de sus propias decisiones. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN establece los numerosos objetivos estratégicos que la OTAN
Se reúne en la sesión anual y es de órgano que se interactúa directamente con las estructuras parlamentarias de los gobiernos nacionales de los Estados miembros a través de sus miembros parlamentarios o embajadores ante la OTAN. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN se compone de los legisladores de los países miembros de la Alianza del Atlántico del Norte, así como 13 miembros asociados. Tienen como objetivo discutir las políticas de seguridad en el Consejo de la OTAN. La Asamblea es el órgano de integración política de la OTAN que elabora la agenda política del Consejo de la OTAN a través de informes de 5 comités. Los comités son Comité sobre la dimensión civil de la seguridad, Comité de Seguridad y Defensa, Comisión de Economía y Seguridad, Comisión Política y el último Comité de Ciencia y Tecnología. La estructura militar de la OTAN. La estructura militar de la OTAN es dirigida por el Comité Militar, que a su vez se encuentra bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte. El comité se encarga de asesorar a la alianza en materia militar, pudiéndose reunir para ello los jefes de Estado Mayor, siendo más común la reunión a nivel de representantes militares. El presidente del comité militar es el oficial militar de más alto rango de la OTAN y el principal asesor militar del secretario general. Muchas gracias y espero que hayan entendido mucho.